Gracias por estar aquí con nosotras y con nosotros aquí en Mirada Crítica Rompeviento.tv. Vamos a hablar en este segmento de despidos en las universidades para el bienestar Benito Juárez García. Contamos con dos invitadas, una es Linda Rivera, ella es bióloga por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctora en Manejo en Recursos Naturales y Ecología por la Universidad de Michigan y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es una de las profesoras fundadoras de la Universidad para el Bienestar, está en la sede Jaltocan, no sé si lo pronuncio bien, Linda ya me corregirá, es Jaltocan o Jaltocan, en Tlaxcala, en la carrera de Ingeniería Ambiental para la Sustentabilidad, donde pues, ha impartido las materias de fundamentos de ecología, dinámica del ecosistema, biología de la conservación, matemáticas básicas para ingenieros, tópicos selectos de matemáticas y taller de investigación. Está también con nosotros la licenciada y maestra en antropología social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y del CIESAS, Pacífico Sur, Adriana Centella. Ella es candidata a doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, también profesora de esta universidad, solo que en la sede de Pochutla, en Oaxaca, en la carrera de licenciada en Medicina Integral y Salud Comunitaria, donde ha impartido las materias de Introducción al Trabajo Comunitario en Salud, Diagnóstico en Comunidad, Promoción y Educación para la Salud y Participación Comunitaria. Bienvenidas maestras, bienvenidas profesoras, pues platíquenos un poquito qué problemas han tenido. Aquí déjenme confesar públicamente nuestra ignorancia de cómo está la situación allá en la universidad. Si nos quieren contar un poquito del contexto de la universidad y luego ya plantearnos qué problemas han tenido últimamente en términos laborales, ¿entendemos? Sí, Linda, no sé si quieras empezar. Adelante. Sí, muchas gracias, Héctor Javier. De verdad, pues muchas gracias por el espacio que nos están abriendo y ciertamente pues para dar a conocer la situación en la que nos encontramos muchas y muchos trabajadores. Adriana y yo somos trabajadoras despedidas y la realidad del caso es que pues está pasando este despido masivo de trabajadores de las universidades para el bienestar Benito Juárez García, un proyecto emblemático de la administración actual, de la Cuarta T, y pues poca gente todavía sabe de esta situación. Entonces, el contar con estos espacios críticos, analíticos, que nos permitan dar a conocer esta realidad, pues es fundamental. Bueno, entonces, para iniciar con esta conversación, diré que a partir de julio, ya había habido algunos despidos ahí como presentes en otros meses, pero a partir de julio se da una gran oleada de profesores despedidos en las universidades, profesores, asistentes académicos y uno que otro coordinador. Llama la atención que, por ejemplo, estoy errónea con esto de varios, muchas de los despedidos somos profesores fundadores. Nosotros iniciamos las universidades en el 2019, ¿verdad? Entonces, después de 2 años y 3 meses trabajando en el proyecto, así de forma súbita se nos dice que ya no requieren nuestros servicios, ¿verdad? Esa sería como la situación general. Aparte, dentro de esta generalidad está que también muchos de los despedidos son compañeros del área de las humanidades y ciencias sociales. Oye, Linda, no sé si esto tenga que ver, digamos, sé que aquí en Chiapas hay varias universidades que están también en este tipo de problemas, por ejemplo, la UNICACH, que es la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También nos informaron el otro día que habían despedido más de 100 trabajadores y que ahí, bueno, pues fue un recorte en las prestaciones que hubieron, que pues algunos se quejaron de esta situación y que en el momento que se quejaron, pues ya también los despidieron. También sabemos que en la UNACH ha habido algunos problemas y también en la Universidad Intracultural de aquí del Estado de Chiapas. ¿Crees que esto forme parte de un contexto global? No sé, Adriana, ¿cuál es tu opinión? Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Pues tal vez de un contexto general de atacar a la educación pública, a la educación superior pública en este país, lo cual es gravísimo. Pero sí decir que las universidades para el bienestar Benito Juárez tienen esta problemática también muy particular
de despidos injustificados, que es algo que habría que remarcar a partir de lo que nos explica la maestra Linda, ¿no? Que han sido de manera injustificada, que no tenemos hasta la fecha ningún motivo de por qué lo hacen, ¿no? Las universidades que usted mencionó en Chiapas forman parte de otro sistema diferente, que tal vez tenga que ver con este ataque a la educación, al financiamiento, a los recursos, y también un contexto de precarización de la docencia, ¿no? Nuestro trabajo precarizado, porque no contamos, en las universidades para el bienestar no contábamos con ningún derecho laboral, ni siquiera con seguridad social, ¿no? Lo cual, tratando de hacer una carrera de medicina y en salud, que es como la que yo estaba, pues es una contrariedad total que nos tengan a los maestros y las maestras de esa forma. Un ataque de quién podría establecer, Linda, porque también tengo entendido que las universidades privadas también están padeciendo de esto mismo, ¿no? Y justamente ahora que se está dando a conocer una publicación de Alberto Barranco, que trata sobre cuestiones de los legionarios de Cristo, se hablaba que en algunas de estas universidades, pues la precarización del empleo de los profesores es también muy, muy alarmante. Y bueno, pues de los casos que yo conozco, que son aquí de Chiapas, también los centros privados tampoco es que traten muy bien a sus profesores. ¿Cuál sería tu opinión, Linda, al respecto? ¿Quién estaría, digamos, en dado caso, atentando contra la universidad, la enseñanza superior? Sí, bueno, o sea, estos ejemplos que mencionaste anteriormente y los que se dan en las escuelas privadas, o sea, estamos hablando de una precarización laboral muy fuerte en la educación, ¿no? Entonces, esto es un ataque directo, pues, a la educación y el que esté pasando en instituciones, en una institución pública, financiada con recursos públicos, a la que se le han destinado pues, millones y millones de pesos, y que los trabajadores, las trabajadoras no contemos con ningún, aval, ¿verdad? Con ningún reconocimiento, porque eso es lo más lamentable. No contamos con reconocimiento de trabajadores. Nosotros estuvimos firmando, al principio emitimos 2 facturas, después convenios mensuales, después convenios semestrales, y a última fecha es váyanse. Entonces yo sí quisiera resaltar 2 cosas. Uno, sí estamos en un clima, lo sabemos, de precarización laboral en múltiples aspectos, donde los servicios que el Estado provee están siendo fuertemente afectados, educación y salud. Eso ya venía pasando. Pero lo más lamentable que está ocurriendo es que ahora con esta administración federal, que llegó a través de un proceso de elección democrático donde se prometió el cambio y los beneficios para la ciudadanía en general, y en especial para los sectores más desprotegidos de la población, se nos dé este trato tan denigrante a las y los trabajadores. En específico para las universidades, para el bienestar Benito Juárez García, pues tenemos un organismo coordinador de las universidades, que es que sería el órgano que nos manda y rige este organismo, y está presidido por la maestra Raquel de la Luz Sosa Elizaga. Entonces, ella es la que preside el organismo, ella es o fue nuestra jefa directa, porque de ella recibimos instrucciones, o bien los coordinadores, porque cada sede tiene un coordinador, reciben instrucciones muy cercanas, directas de ella, no muy cercanas, directas. Pues ahí está la cadena de mandos, pero que no terminaría en la maestra Sosa, porque evidentemente pues al estar en esta situación donde las otras autoridades no nos oyen, pues también habría ahí como aspectos de omisión, ¿verdad? Linda, déjame interrumpirte. Ahora que hablas de otras autoridades, bueno, ya les mencionaste el nombre, digamos, ahora sí que de la jefa de ahí de las universidades. ¿Qué pasa con las instancias de arriba? Supongo que estas universidades
dependen de la Secretaría de Educación Pública. ¿Es así? Y si ustedes han, digamos, llevado su reclamo a otras instancias superiores, digamos, ya no solo en estas universidades, sino más allá, y en dado caso, ¿qué respuesta han obtenido? Bueno, sí, pues antes que nada quisiera comentar que nosotros como trabajadores despedidos nos reunimos, nos asociamos en la asamblea de las y los trabajadores despedidos de las universidades para el bienestar Benito Juárez García por los derechos laborales y presentamos nuestro primer comunicado, sacamos nuestro primer comunicado el 13 de agosto en Facebook y en Twitter. Y allí pues planteamos claramente esta situación que te estoy contando. Ahorita somos alrededor de 100 despedidos, pero hay variación porque hay gente de la que no sabes y hay gente a la que apenas acabaron de correr la semana pasada, ¿verdad? Y en eso claramente planteábamos la necesidad de establecer un diálogo, de reconocer nuestra condición de trabajadores, la reinstalación laboral, el respeto a una jornada de trabajo digna, el reconocimiento a la antigüedad, las prestaciones laborales. Baste señalar que varios trabajadores hemos tenido accidentes laborales que hemos pagado de nuestros bolsillos. Esa carta fue dirigida al presidente de México, a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de la Educación Pública, a la Subsecretaría de la Educación Pública, en fin, que nosotros nos hemos dirigido a las autoridades pertinentes y a la fecha no tenemos respuesta. Ha habido otras y otros compañeros que han ido a la sede de Pátzcuaro a buscar un diálogo con la maestra Sosa Elizaga. Ha habido también compañeros que han ido a tratar de establecer algún contacto en la mañanera, pero a la fecha, pues, la respuesta de las autoridades no se oye. Sí se oyen algunos audios de la maestra Sosa Elizaga en donde se hace mención que, pues, que le hagamos como queramos, ¿no? Que mientras este programa sea por subsidios, somos beneficiarios. Lo que yo sí quisiera señalar al respecto es que a nosotros, cuando nos convocaron para ser parte de la planta docente de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, esto fue, la convocatoria salió, creo, yo apliqué en 2019, en febrero, y me convocaron a reunión en marzo del 2019 en Pátzcuaro, en las instalaciones del CREFAL, y después en el Hotel Ritz en México, también en marzo, se nos habló de contrataciones. Muy claramente se habló de contrataciones y se entregaron papeles para las contrataciones, entonces no puede ser que ahora, después de que ya nos corren, nos dicen que somos beneficiarios sociales. Sí, Adriana, dos preguntas. Una, y perdón, la obviedad de la pregunta. ¿Estas plazas de personas que están siendo despedidas están siendo ocupadas por otras personas? ¿Es así? ¿O con qué está operando, digamos, con qué están operando, funcionando estas universidades? ¿Hay menos número de estudiantes? O digamos, ¿qué pasa con ese hueco que están abriendo ahí, no? Y bueno, y la otra, pues sí les pediría yo, si en algún momento nos dan los datos de la persona que está encargada, pues también para irle a entrevistar, a ver qué está sucediendo, ¿no? Adelante, Adriana. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta, justamente esto es algo que estamos viendo en estos momentos porque el semestre empezó hace un par de semanas, entonces hay un gran hueco, ese es uno de los grandes problemas también de esta situación. Hubo otra convocatoria en este año para aspirantes a docentes, pero ha sido un proceso muy turbio, muy lento, en el que todavía no terminan de seleccionar a docentes, y entonces prácticamente el hueco que muchos dejamos en las universidades ahí sigue, ¿no? En el caso de mi sede, hacen falta maestros, ¿no? Hacen falta docentes, y de hecho están las asignaturas, los horarios de las asignaturas están como pendientes de docentes, incluso 2 de las que yo daba claramente se puede ver en ese horario de clases que las y los estudiantes tienen.
Esto es gravísimo porque pues está afectando mucho a los estudiantes. No tener docentes cuando el semestre ya está empezando, además de manera presencial, diferente a como estuvimos la primera parte del año, más en modo virtual. Entonces, bueno, están pendientes de docentes porque todavía no terminan de realmente contratar a alguien que cubra estos lugares que dejamos a quienes nos despidieron de manera injustificada. Y bueno, eso habla de un deterioro de la calidad de educación que están recibiendo las y los jóvenes, y eso es muy contradictorio de cómo se ha planteado el proyecto de las universidades para el bienestar Benito Juárez. El proyecto educativo, desde sus inicios, tenía planteado que están dirigidas a sectores de la población históricamente excluidos de la educación superior pública, es decir, jóvenes y adultos en zonas y localidades del país en donde no hay no hay la suficiente oferta educativa a nivel superior, o no es accesible por diferentes factores, ¿no? Sobre todo el tipo socioeconómico, que es parte también de lo que nosotros estuvimos trabajando, incluso en las asignaturas, ¿no? Entonces, así está planteando sus inicios, y esto nos resulta muy contradictorio a lo que tiene que ver con educación digna y educación de calidad para todos estos sectores que a los que se les había negado históricamente por diferentes circunstancias. Decir también que las y los estudiantes son becarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro. Entonces eso también demerita mucho la situación de su rendimiento académico, si no tienen todas las asignaturas cubiertas, si no tienen los docentes que les tienen que impartir. Entonces es una problemática compleja que pues se ha jugado un poco con esta palabra de bienestar, por lo que estamos viendo es mucho malestar en diferentes aspectos, ¿no? Y al final de cuentas, es decir, sacándonos de manera injustificada, también en su desarrollo profesional. Y esto es muy extraño, porque en mi caso yo entré de manera más reciente. Entonces, hay una serie de filtros que pasamos en la Adriana, selecciona el organismo coordinador. Sí, Adriana, tenemos problemas para ¿Sí escucharte se me escucha bien? No se te escucha bien. No sé si en algún momento a lo mejor pudieras apagar tu video, aunque nada más te oigamos, para mejorar el sonido. Y bueno, no sé si quieres, yo quería pedirle ya sea a ti o a Linda, si quieres, en lo que se arregla tu sonido, bueno, que nos hablen un poquito más de la estructura de estas universidades. Yo entiendo que en México, digamos, si nos vemos desde el año 70, más o menos, vamos a esa década, no había prácticamente un avance en la infraestructura de salud pública, perdón, de educación pública, sobre todo en lo que se refiere a educación superior. Tengo entendido que de las pocas universidades públicas que se habían abierto está la de la Ciudad de México. Entonces, bueno, ahorita insisto, ¿no? Por eso empecé diciendo que yo era un ignorante de estas cosas. Sí nos gustaría que nos hable un poquito más de esa universidad y también cuál es la posición de las y los estudiantes acerca de esta pues, situación que ustedes están viviendo, ¿no? Y también quisiera preguntarte, Linda, si en la UNICACH, digamos, asumiendo que fuera cierto que hubo el despido ahí porque los profesores manifestaron públicamente lo que les estaba pasando en términos laborales, y ese aparentemente fue el pretexto para despedirlos. En el caso de ustedes, ¿no hubo algún, vamos a llamarlo entre comillas, pretexto, alguna cosa que les hayan dicho, pues por eso ahí se ven, o cómo fue el despido, Linda? Sí, bueno, quisiera retomar este punto que hacía sobre la inversión en la educación pública superior. Indudablemente, y esto sí quisiera como dejarlo muy claro, el proyecto en sí, el proyecto de las universidades para el bienestar es bueno, es excelente, o sea, es un proyecto magnífico.
porque precisamente se trata de desarrollar la presencia de educación superior en zonas marginadas, ¿verdad? Y además, su planteamiento original, pues tiene así como el componente humanístico y social, ¿verdad? Y se plantean 100 universidades. Después se habla ya de 140 universidades, pero allí hay muchísimo que revisar, porque no puede ser que los becarios de Construyendo el Futuro, Escribiendo el Futuro, sean enseñados por otros becarios, otros beneficiarios, ¿verdad? O sea, con gente que, pues, o sea, o soy trabajadora o soy beneficiaria. O sea, un proyecto de esta envergadura no se puede construir bajo el discurso de que vamos a sacrificarnos por la patria y entonces no tengan derechos laborales, porque honestamente también, ¿de dónde venimos el profesorado? Yo puedo decir, somos personas con una formación excelente, ¿no? O sea, vean nuestro currículum, vean nuestros trabajos, vean el trabajo que hemos desarrollado con las y los estudiantes al interior de las VBJ. En mi caso específico hay pues un buen de videos y de trabajos, pero pues venimos desde abajo, ciertamente desde abajo. ¿Por qué no estoy en otro lugar con mi superlaboratorio, etcétera? Pues también por los orígenes de uno, ¿no? Entonces, sí está bien cañón que nos traten de poner ahora este discurso de que pues trabajen así porque es lo que hay, ¿no? O sea, queremos trabajo y lo queremos como lo que somos, como trabajadores, ¿sí? Eso sí es como bien importante. Ahora, claro que en la mayoría de los casos de las y los compañeros despedidos fue muchas gracias por haber participado en el proyecto. Ya lo llamaremos para otra ocasión. Ha habido otros casos en donde sí se aducen quejas de estudiantes y docentes, pero pues valdría la pena de resaltar por qué no se llevó a cabo un proceso de revisión. No puedes decir, ¿sabes qué? Que tienes quejas de estudiantes y docentes y te vas para afuera sin siquiera la parte que está siendo acusada tenga la oportunidad de decir, oye, pues, ¿cuáles son los argumentos? ¿O cómo lo puedo corregir? Porque eso es lo otro, o sea, uno puede cometer errores, pero ¿cómo lo corrijo? ¿Sí? Entonces, sí vale la pena mucho hacer estas reflexiones. Y lo otro que quisiera mencionar con respecto a las y los estudiantes y la carencia de profesores. Las y los profesores que hemos estado trabajando aquí, pues estábamos dando más de un tiempo completo. O sea, yo quisiera hacer mucho énfasis en esto de iniciar una universidad sin sede, ¿no? Que estuvimos en presidencia municipal, que en obra negra, o sea, pasamos por un montón de situaciones, ¿no? Entonces, pues no se cubre con 35 horas a la semana gestionar espacios, comprar materiales de tu propia bolsa, por pequeñitos que fueran, pero uno los ponía a aguantar que no pagaran salario. Bueno, eso no se cubre con horas, ¿verdad? Pero, o sea, lo que quiero decir es, 35 horas de trabajo a la semana no pagaban todo lo que hacíamos. Entonces, teníamos una sobrecarga laboral en términos de clases. Yo empecé dando 4 clases, después estuve dando 5 clases y media. Hay compañeros que están dando 5 clases. Para nivel universidad, pues hay que tener claro que hay que preparar la clase, hay que incorporar nuevo material. Entonces, 6 clases frente a grupos, eso está hablando de más de 30 horas a la semana. Y entonces, con esta sobrecarga laboral, uno lo estaba dando porque uno creía en el proyecto, porque uno estaba viendo resultados en las y los estudiantes. Pero pues está bien cañón llevar este ritmo. Ahora, nos han quitado a nosotros y están reacomodando algunas piezas, por ejemplo, algún asistente académico que no tiene maestría, pero ahora ya está dando clases, están reacomodando piezas, pero aún así se les está pidiendo a las y los jóvenes que aguanten, que sigan el sacrificio por la universidad. Yo creo que a estas alturas las y los jóvenes están diciendo, bueno, ¿y qué onda con mi preparación? ¿No? Porque estamos hablando de que hay chavas en 6º ciclo, 6º de 8,
O sea, son 6 de 8. Entonces son chavos que les queda un año por terminar y que a la fecha no tienen la plantilla de profesores completos y que pues, vamos a reorganizarnos por el bien de la universidad, etcétera, etcétera. Sí habría que cuestionar mucho eso. ¿Qué es lo que las chavas y los chavos, las estudiantes estén diciendo al respecto? Valdría la pena preguntarles a ellos. Porque yo creo que sí tienen ahí como muchas cosas que decir, pero también, y no por apropiarme del micrófono, pero sí quisiera decir esto, también está habiendo muchas medidas coercitivas al interior de las universidades, tanto para las profesoras y los profesores como para las y los estudiantes. Para las y los profesores están en esta situación, los que están adentro, de decir todo está bien, porque claro que hay un temor de que les digan muchas gracias por servir en la universidad, ya váyase, pero ¿quién va a estar bien con 6 materias? ¿No? Y con salarios recortados, que esa es otra situación que se ha estado dando. Y los chicos, pues también, ¿quién va a querer hablar si hay medidas coercitivas de, pues, cuidado muchachos, ¿no? Ya están por terminar, etcétera, etcétera. Linda y Adriana, se nos acaba el tiempo. Yo voy a hablar con Ernesto, a ver quién de los colegas y las colegas de aquí de Rompeviento pueden darle seguimiento a esta situación, a ver si por allá en la Ciudad de México se puede plantear, se pueden hacer indagatorias y pues esperemos que se resuelva esto, ¿no? La verdad es que les agradecemos mucho que hayan estado aquí en el programa y seguimos en contacto y bueno, pues gracias por estarnos informando y pues ahí estamos, cualquier cosa, pues ya saben que aquí está la puerta abierta. ¿Vale? No sé, algún mensaje así ya muy breve, Linda o Adriana, si quieren despedirse, por favor. Pues muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Adriana, no sé si estás por ahí. Aquí estoy, pero quité mi video para escucharlos adelante, mejor. Adriana, tu mensaje final, Adriana, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación y bueno, es solo remarcar que somos hijos de la universidad pública. Nosotros estudiamos en una universidad pública, hay que defender la educación superior digna para todas y todos. Okay. Gracias, Adriana. Gracias. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica, aquí en Rompeviento.tv. Ahora volvemos.